Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre las desigualdades de la escuela y el entorno, según el INE. Para dar comienzo, sabemos que el INE es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Este instituto fue creado en el año 2002, sin embargo, toma su autonomía y su personalidad jurídica en febrero del 2013. Así, es encargada de realizar diagnósticos precisos, puros, objetivos y explicativos que orienten la realidad de la educación en México y sus niveles de calidad. Tiene como objetivo coordinar y regular las tareas de evaluación en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y aportar directrices de mejora con el fin de contribuir al cumplimiento del derecho a una educación de calidad con equidad. Asimismo, todas las tareas que realice el INE estarán bajo 5 principios. El primero, la mejora educativa. Este constituye el propósito de toda evaluación de educación, por lo que debe de ser facilitadora de procesos formativos. El siguiente principio es el principio de equidad, el cual implica tomar en consideración los contextos en que se desarrollan los procesos educativos y así orientar sus resultados a las decisiones que permitan garantizar el derecho de cada uno en el sistema. Posteriormente, tenemos la evaluación justa. Esta se basa en el respeto de los derechos, claro, sin dejar a un lado la diversidad, el cual también es un principio. El reconocimiento, la valoración y la atención a esta implica respetar al otro. Y finalmente tenemos el principio de participación. Este enfatiza la importancia de sostener procesos de diálogo continuo con los sujetos evaluados y otros actores que toman decisiones en esta evaluación y en la educación. Después de haber entendido algunos principios del INE, es necesario saber que una evaluación integral de calidad educativa requiere también el estudio de otros factores y dimensiones para llegar a una educación adecuada. Por ello, se enfoca en la desigualdad, tanto en las faltas de oportunidades de acceso, la trayectoria escolar, los resultados de aprendizajes, las condiciones de la escuela y el entorno socioeconómico y cultural. Hay que tener en cuenta que las desigualdades están tanto dentro de las aulas como fuera. Por ello, el INE retoma dos factores importantes, siendo el entorno social y familiar de los alumnos. Estos factores fueron elegidos según la modalidad o el estrato que considere, esto sea por razones de autoselección y de índole geográfica y económica. Es por ello la importancia de los factores del contexto familiar y social del alumno, pues así se sabrá su éxito escolar. Por ello, la escolaridad de la madre es un aspecto abordado para dar cuenta de la diferencia en la capital cultural de los alumnos. Esto porque es una variable que suele establecer una fuerte asociación con los resultados del logro escolar del niño. Para esto, el INE hace una estadística en donde toma en cuenta a los alumnos de tercer grado de primaria y podremos observar que en cuanto a la escuela privada, las madres cuentan con una mayor escolaridad, llegando así a la universidad un 68.7%. Así, siendo otra variable en el análisis del capital cultural es el número de libros en el que se cuenta en el hogar. Así, mientras que 7 de cada 10 alumnos reportan la inexistencia de un libro en sus hogares, alrededor de 10 libros, solo 3 o 1 de cada 10 alumnos de escuelas urbanas públicas y privadas refieren a esta situación. También otro es el caso de la existencia de las computadoras en el hogar, pues hoy en día se sabe que contar con la tecnología es necesario para realizar ciertos, quizá, ejercicios académicos. Sin embargo, es un recurso prácticamente ajeno a la realidad del medio rural. En cambio, en el medio urbano, la mayoría de los estudiantes cuentan con una computadora. Por otra parte, otro indicador que marca esta desigualdad es la ayuda que los niños
dijeron recibir de sus padres cuando se les dificulta alguna tarea. Esto es más que nada la disponibilidad que cuentan los padres. Asimismo, el interés y las expectativas que tienen respecto a la educación de sus hijos, ya que si no muestran un interés por la educación de sus hijos, no importa si tienen un buen estado económico, porque no cuentan con esa disposición de hacer crecer a sus hijos en el ámbito educativo. Consideramos que estos factores influyen directamente en el niño, sin embargo, no solo es lo familiar, también en el ámbito educativo fuera del aula, que más adelante les hablaremos. Como ya vimos, los factores de la oferta educativa son múltiples. Ahora vamos a ver todos estos factores de la oferta educativa en el ámbito institucional. Para ello, como primer factor tenemos los rasgos docentes. En este estudio se toman en cuenta algunos rasgos que nos permiten hacer una comparación entre algunas escuelas, por ejemplo, entre la indígena, la rural, la urbana y la privada. Bueno, estos rasgos estarán totalmente relacionados con la experiencia frente al grupo, la permanencia en el mismo grupo, en este caso, el tercer grado de primaria, así como la permanencia en la misma escuela, cuántos años llevan en la misma escuela, y el deseo por movilidad hacia otra institución. Y finalmente, vamos a cerrar con el nivel máximo de estudios con los que cuentan cada docente. Ahora bien, como ya vimos, entonces podemos deducir que el docente es un factor clave en una educación de calidad, pero aún así debemos irnos más hacia su trayectoria, como por ejemplo la experiencia frente al grupo. Bueno, según las estadísticas, vemos que los docentes con mayor número de años de experiencia frente al grupo se encuentran en el medio urbano. Sin embargo, también hay una proporción relativamente alta en la rural y en la indígena. Posteriormente, vemos la antigüedad ante el mismo grupo, donde en el sector rural y privado es particularmente más baja que en el indígena o bien en el comunitario. Posteriormente tenemos la antigüedad en la escuela actual. Aquí vemos que llega a lo mucho a 3 años para porcentajes altos en docentes, aún en el grupo urbano público, pero marcadamente en las modalidades del medio rural y en el sector privado. Esto nos habla de de la movilidad de los docentes entre los centros escolares, pues recordemos que esta movilidad es distinta tanto en lo rural como en lo urbano y privado. Vemos que en términos generales existe una mayor inclinación a cambiar de plantel cuando menor es la antigüedad en el sistema educativo. Sin embargo, aquellos docentes que ya tienen una edad mayor o una antigüedad mayor desean quedarse en la misma escuela. Por otro lado, tenemos a la infraestructura, factor fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablando de infraestructura, vamos a tener 3 puntos fundamentales en los cuales nos vamos a enfocar. El primero, están las aulas en un buen estado. En segundo lugar, está el mobiliario y finalmente tenemos al material didáctico. Bueno, en las aulas en buen estado nos referimos a aquella iluminación adecuada, una temperatura ambiente y que el aislamiento del ruido sea totalmente parte de este factor, así
También se tomará en cuenta en que las condiciones del aire sean buenas en cuanto a la corriente, en cuanto al espacio en el que los alumnos pueden desarrollarse. Bueno, en cuanto al mobiliario, habríamos que tomar en cuenta todos aquellos objetos que se usan para impartir la clase. En este caso, por ejemplo, algunos objetos de uso del profesor, el pizarrón, el escritorio o algunas cosas que podrían utilizar los alumnos, que en este caso son los pupitres. Bueno, este punto se tomó en cuenta ya que es un recurso esencial para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve adecuadamente. Según las encuestas, el 50% de los profesores y directivos dicen que el pizarrón está en buenas condiciones. Sin embargo, vemos que existen algunas desigualdades en el mobiliario, como por ejemplo en pupitres, pues algunos son maltratados por los alumnos, otro punto en el que se tendría que trabajar. Asimismo, la cantidad de pupitres muchas veces son desiguales en algunas zonas, tanto rurales como urbanas e indígenas. El último punto de la infraestructura podemos ver que es el material didáctico. Aquí, según las encuestas y en cuanto a la experiencia del docente, vemos que el 90% da uso a diccionarios, enciclopedias, mapas y láminas dentro del salón de clases. Esto siendo unánime en las diferentes escuelas, tanto rurales, indígenas y también urbanas. Sin embargo, vemos que entre el 30 y 40% de los docentes da uso al equipo de apoyo, esto a materiales audiovisuales, a la computadora, entre otros. Sin embargo, aquí podemos ver que existe otro punto al cual podríamos evaluar. Este es la actualización docente en cuanto a estas tecnologías actuales. Finalmente, podemos ver que en la educación aún se encuentran muchas áreas de oportunidad en las cuales podemos ser parte para combatir aquellas que, pues en cierto punto, limitan una educación de calidad. Bueno, también hay que reconocer que efectivamente existen desigualdades tanto económicas como sociales, pues vemos que la diferencia entre escuelas es muy marcada. Asimismo, es tiempo para reflexionar sobre nuestra profesión y sobre nuestra labor docente. Bien, después de haber visto algunos factores sociales y económicos y tanto los institucionales, yo creo que es importante ponernos a pensar si realmente influyen, si eso influye directamente en el aprendizaje del niño. Entonces, como actividad, les pondremos a retomar estos factores y tendrán que contar el número de libros que tienen en su casa, que sean físicos y no cuentan las antologías que hemos utilizado en toda la carrera. También decirnos si cuentan con computadora o laptop, ya sea que la compartan con quizás sus hermanos o si es individual, y que nos cuenten si de pequeños o ahora que estamos en la carrera, sus papás en algún momento sí les tuvieron esa disposición de tiempo para apoyarlos quizá en sus tareas, no sé, llevándolos a museos o cosas así. Asimismo, desde que van al kinder, la primaria, saber cómo se encuentran o cómo eran las condiciones de su escuela y del año en que fueron hasta el momento, si han mejorado esas infraestructuras o siguen igual o quizá ya empeoraron. Todo esto lo hacemos con el fin de ponernos a reflexionar si realmente esto afecta directamente
porque yo sé que no todos tenemos los mismos niveles económicos, las mismas oportunidades, que tuvimos otros percances o problemas quizá familiares o etcétera, que sí influyen en esto.